Hola, hola, exploradores del misterio. Soy El Loco, y hoy viajamos al corazón de Australia para conocer a Baiame, el dios creador que bajó del cielo y transformó la tierra en un lienzo vivo. Antes de empezar, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aventuras mitológicas. ¿Y si te dijera que una de las culturas más antiguas del mundo no buscaba a sus dioses en templos de piedra, sino en las estrellas? Baiame no solo creó la tierra, los ríos y los animales, también nos dio cultura, leyes y un vínculo eterno con el cosmos. Su mito nos enseña que la vida y la naturaleza están inseparablemente conectadas, y que cada acción tiene consecuencias dentro de un gran orden universal. En el vasto continente australiano, los pueblos originarios crearon la noción del tiempo del sueño, un tiempo que no es pasado ni futuro, sino un flujo eterno, donde los ancestros dan forma al mundo y establecen las leyes de la vida. Entre ellos, Baiame es el Padre del Cielo, el arquitecto divino que descendió para transformar un mundo vacío en un hogar para todas las criaturas. Para los Wonnarua, Kamilaroi y Wiradjuri, su figura es un recordatorio de que la creación y la ley están vinculadas y que la humanidad tiene la responsabilidad de mantener la armonía. Si comparamos a Baiame con otras deidades creadoras, encontramos paralelos fascinantes. Ta, en Egipto, quien crea mediante la palabra y el pensamiento. Quetzalcóatl en Mesoamérica, que moldea la tierra y guía a la humanidad. O incluso Prometeo en la mitología griega, que da conocimiento y habilidades a los mortales. Todas estas figuras muestran que la creación no es solo material, sino también cultural y moral. Antes de Baiame, el continente era un disco plano y silencioso, sin montañas, ríos, animales ni humanos. Desde la Vía Láctea descendió, no como un conquistador, sino como un artesano divino. Su llegada activó el tiempo del sueño, despertando la Tierra de su letargo cósmico. Cada paso suyo dejó una marca, cada gesto moldeó el paisaje, y cada mirada parecía insuflar vida. Baiame no estaba solo. Su familia divina simbolizaba la unión del cielo, la tierra y la humanidad, las esposas Birragnoolo y Ganjambili, y su hijo Darramalán, quien actuaba como mensajero y maestro. Esta tríada representa la interconexión de todos los elementos de la vida y la necesidad de equilibrio en el universo. Baiame no creó la tierra de un chasquido, fue un proceso meticuloso. Cordilleras, valles y ríos surgieron bajo sus pasos. Bosques de eucaliptos y acacias brotaron de su toque, y cada río fue trazado para sostener vida y mantener el equilibrio ecológico. Luego, creó los animales, canguros, koalas, dingos y aves como las cucaburras. No fue un acto arbitrario. Cada especie tenía un rol dentro de un ecosistema sagrado. La humanidad fue su creación más importante, modelada de arcilla, recibieron la vida y la instrucción para convivir en armonía con la naturaleza. En lugar de dominar, debían proteger. Baiame también entregó la cultura, canciones sagradas, danzas ceremoniales y tótems que conectan a cada clan con un animal o planta. Creó el primer Bora, un claro sagrado donde los jóvenes aprendían las leyes, rituales y secretos del tiempo del sueño. Esto asegura que la sabiduría ancestral se transmita de generación en generación, igual que los templos y academias de culturas antiguas transmitían conocimiento a sus pueblos.
Cuando completó su obra, Bayame regresó a los cielos, dejando la creación bajo el cuidado de la humanidad. Su espíritu se convirtió en un observador eterno, y la Vía Láctea se transformó en un río celestial que recuerda su presencia. Su partida no fue un abandono, sino un acto de confianza y de continuidad cósmica. En cuevas y acantilados de Nueva Gales del Sur, sus representaciones permanecen intactas. La cueva Bayame, en Milbrodale, muestra una figura humana con brazos extendidos, vigilando el valle durante milenios. Cada pintura es un portal al tiempo del sueño, un vínculo tangible entre la humanidad y lo divino. El mito de Bayame nos recuerda que la creación no es solo física, sino social y moral. La humanidad tiene deberes hacia la tierra y sus criaturas, reflejando una filosofía que conecta lo espiritual con lo ecológico. Esto resuena con otros pueblos antiguos, los mayas con su respeto por la naturaleza, los griegos con la ecología de los bosques sagrados de Artemisa, y los nativos americanos que consideran cada elemento de la tierra como un ser viviente. Bayame nos enseña que la cultura, las leyes y la ética nacen de la comprensión de la interdependencia. No se trata de control, sino de equilibrio. La humanidad es parte de un ecosistema sagrado, y respetarlo es honrar la creación. La historia de Bayame nos enseña respeto, responsabilidad y conexión espiritual con la tierra. No necesitamos templos ni sacrificios. Basta con cuidar nuestro entorno, honrar la vida y mantener el equilibrio que él instauró. Su mito sigue vivo en la cultura de los pueblos aborígenes, recordándonos que el pasado y el presente se entrelazan en un flujo eterno. Si te fascinó este viaje al tiempo del sueño, suscríbete y activa la campanita. Cuéntanos en los comentarios qué otro dios creador quieres que exploremos en nuestro próximo video. Nos ayudas un montón a seguir creando contenido que mezcla mitología, historia y cultura.